de esto. Entonces, si esto representa un cuarto y yo necesito 4 cuartos, a ver si lo puedo copiar acá. Quiere decir, no lo puedo copiar, que a este dibujito que yo tengo acá le tendré que agregar 3 más, como decía recién la compañera, o sea, voy a tener que agregar 1, bueno, que sean iguales, obviamente, ¿no? 2, ya, con cariño, 2, 3 más, ¿sí? Esto lo tienen que hacer bien, por favor, porque en realidad yo necesito 4 de estos para formar el entero. Estos van a ser 4 cuartos. ¿Por qué hice de 2 maneras diferentes? Bueno, porque podría yo hacer eso o podría haber hecho este, agregárselo acá al lado y después agregar 2 más abajo. O sea, no hay una única manera de representar la forma entera, ¿no? Yo Lo dije mismo. uno más, profe, porque mi idea era hacerlo como usted lo hizo en el otro, pero me expresé mal en el Bueno, segundo. bueno, fíjense siempre qué es lo que tenés, porque si a mí me hubieran dicho que en vez de un cuarto esto fuera un tercio, ¿cuánto tendría que agregar? Supongamos si que me dicen, esto vale un tercio, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que agregar 2 más, nada más, porque en realidad 3 tercios forman un entero, ¿no? Depende qué es lo que me digan qué es lo que tengo y a dónde quiero ir, o qué es lo que quiero agregar, ¿sí? En este caso es un cuarto, entonces, ¿qué necesitaré? Bueno, 3 partes más para formar el entero, porque un entero se forma con 4 cuartos. Bueno, la actividad 2, por ejemplo, ¿cuál de estas figuras no representa un tercio del dibujo? Para ustedes, ¿cuál no representa un tercio? La del medio, ¿Por qué? porque sus partes no son iguales. Bien, fíjense que lo que está pintado amarillo no representa la misma cantidad que lo que está pintado de blanco. En el otro caso, todo lo que está pintado de azul es exactamente igual a estas 2 partes de blanco y lo que está pintado de verde es igual a estas 2 partes que tengo de blanco. Entonces, que tenga una parte pintada de 3 que están, digamos, divididas, no quiere decir que sea un tercio. Tengo que ver si todas las partes en las que está dividido eso son iguales. ¿Sí? Creo que ya lo habíamos hecho, ¿no? A la actividad 3, ¿qué fracción está sombreada en cada caso? Vamos a trabajar ahora con estos que son de la recta numérica, ¿sí? Pensando un poco en en la relación. Vamos a hacer uno de estos y después ya los dejo ir porque la verdad que ha sido bastante y les agradezco también que se hayan conectado. Miren, dice en la siguiente recta, perdón, tengo que ubicar el número 1, el número 5 tercios y el número 2. Si yo quiero ubicar el número 1, yo acá tengo el 0, ¿no? El número 1, fíjense que a mí me dan la información del 2 tercios. Entonces, ¿yo qué tendría que pensar? El número 1, ¿cuántos tercios tiene el 1? ¿Cuántos tercios entran en 1? 3. O sea, en el número 1 yo voy a tener 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, depende de lo que esté trabajando. Como tengo 3 tercios, yo acá tendría que poder ubicar el número donde aparecen los 3 tercios. Pero a mí, ¿qué información me dan? Me dan el 0 y me dan 2 tercios. Entonces, ¿hay manera de que yo pueda conseguir el número 1? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Qué quiere decir 2 tercios? ¿Qué quiere decir 2 tercios? 2 tercios quiere decir un tercio más un tercio, o 2 tercios también quiere decir 2 veces un tercio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si yo quiero 3 tercios, pero tengo 2, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer ahí? Podría medir
la distancia que hay entre 0 y 2 tercios y dividirlo a la mitad y colocar al 1 tercio. Bien, o sea, yo podría acá dividir esto, hacerlo bien, ¿no? A la mitad. Quiere decir Sí. que la mitad entre 0 y 2 tercios, ¿cuánto va a valer? La 1 mitad, tercio. 1 tercio. ¿Estamos de acuerdo? Y esta misma distancia que yo tengo acá, como dice la compañera, la puedo colocar acá. Entonces, este pedacito yo tengo acá 1, 2, y esto de acá es 3 tercios, que equivale a ¿cuánto? Que equivale al número 1. Entonces, de esta manera yo ya conseguí el número 1. ¿Cómo puedo conseguir el 5 tercios? ¿Cómo puedo conseguir el 5 tercios? Vuelvo a marcar esa misma medida 2 veces más. Opción A, vuelvo a marcar esta misma medida una vez más, otra vez más. Entonces acá que tengo 3, 4, 5 tercios. Opción B, marco del 0 al 2 tercios y a partir de acá marco, porque también acá tengo 2 tercios, ¿no? Del 3 tercios al 5 tercios tengo 2 tercios. ¿Me explico? Y para encontrar el 2, ¿qué podría ser? Mido del 0 al 1 y la misma medida va a ser del 1 al 2. Claro, siempre porque les muestro esto, para que vean que hay más de una manera de hacer las cosas. Y sin embargo, todas están válidas. Mido del 0 al 1 y de acá vuelvo a medir y acá voy a encontrar al 2. ¿Estamos de acuerdo? La otra opción es, a partir del 5 tercios, tomo esta medida y también lo agrego, porque el 2 equivale a 6 tercios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el 2 equivale a 6 tercios. Le sumo 1 tercio a 5 tercios o mido del 0 al 1 y mido del 1 al 2. ¿Sí? Bueno, yo les voy a dejar esto. Miren, acá hay algunas cosas con la recta numérica, como a qué fracción corresponde este punto. Hay que ver en cuánto está dividido la unidad. Y en esta recta, un trabajo bastante similar. Encontrar el 1, encontrar el 3 medio, pensando en esas relaciones entre los medios y los cuartos. ¿Sí? Acá tenemos un segmento que mide 2 tercios, hay que ver si podemos encontrar un sexto. Yo les pido que ustedes traten de trabajar un poquito con esto. Y por ejemplo, son todos para razonar, los pueden trabajar, si trabajan en grupo, sería ideal que puedan trabajar un poquito. ¿Cuánto es la mitad de 12 octavos? ¿Cuánto es el doble? ¿Sí? Bueno, acá son de resolver si es verdad o no. Si un quinto es la mitad de un décimo o un décimo es la mitad de un quinto. Estos son todos para trabajar relaciones de dobles y mitades entre fracciones, ¿no? Después, ¿cuánto le falta a 3 quintos para llegar al 2? O sea, es como para trabajar cuántos décimos, cuántos quintos entran en una unidad, en 2 unidades, en 3 unidades. Cuando uno trabaja con esas relaciones, la verdad es que puede entender un poco más esto de las equivalencias entre las fracciones. Y esto de la recta, quiero ir a este porque por lo menos para que puedan avanzar. Fíjense, en la recta numérica dice, ubicar un medio y 3 octavos. Están representados 3 cuartos y 5 cuartos. Ustedes tienen que hacer la recta, ¿no? O sea, hacer acá una recta cualquiera, recta, no como esta cosa que estoy haciendo yo. Y acá, si yo tengo representado, por ejemplo, el 3 cuartos y en este valorcito tengo el 5 cuartos, tienen que ustedes hacer esta recta, ubicar 2 puntos cualesquiera, que sean 3 cuartos y 5 cuartos, y ahí mismo ustedes tratar de ubicar el 1 medio y el 3 octavos. ¿Sí? Esto es un poco para trabajar las relaciones entre los medios, los cuartos y los octavos. Si no les llega a salir, no se hagan problema, traten de avanzar con las actividades que puedan. Hay algunas que son por ahí para hacer resolución de problemas. Hay otras que son, por ejemplo, a partir de la actividad 12, encontrar fracciones equivalentes con ciertos denominadores, ver
fracciones equivalentes de acuerdo, teniendo dos valores y encontrando otros, ¿sí? Pasar de decimal a fracción y de fracción a decimal, ¿sí? Y a partir del 16 hacer ejercicios combinados. Son bastante actividades. A mí lo que me interesa sobre todo es que puedan ustedes trabajar o ir trabajando sobre eso. Este práctico lo vamos a trabajar también la semana que viene. Y si pudiéramos nosotros encontrarnos el martes, sería ideal para poder trabajar ahí en forma presencial y después seguir trabajando en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir acá. Muy bien.